Buenas, hoy tenemos este Peugeot 406 con un fallo en el elevaluna. Vamos a ver qué es lo que le pasa. Hemos puesto el contacto. Vamos a ver. Pues parece que la botonera funciona, que el motor funciona, hay desplazamiento dentro, pero el cristal no acompaña a ese desplazamiento que hace el motor. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Con este tipo de herramientas viene muy bien para hacer este trabajo, para desmontar paneles, salpicaderos y todo ese tipo de cosas sin hacer daño al material, al plástico. Os dejaré el enlace para poder comprarlo en el Amazon de esta herramienta, que siempre viene muy bien por si queréis comprarla. Vamos a empezar a desmontarle esta carcasa mismo. Se lo quitamos y detrás tendremos un tornillo. Tenemos que quitar el altavoz, lo quitamos de estos tornillos de Thor. Aquí tenemos otro taponcillo para otro tornillo. Este del espejo, podremos meter una palanca. Esto va bien encajado, intentad tirar por parejo. Tiene estos tres puntos que solamente van encajados en esos agujerillos. Con un Thor de 20 vamos a retirar todos los tornillos del altavoz. Y los otros también, si no me equivoco, son también de Thor 20. Vamos a quitar este que tenemos aquí. Este que tenemos aquí. Solamente nos queda este de aquí. Y ahora vamos a levantar la botonera. Tiramos primero de este lado. Darle más bien, una vez que lo sacamos de aquí atrás, tiro aquí. Hay que librarle un poco la pestaña esta del lateral, pero luego vaya a la punta de esto. Y este le tiráis a lo rojo hacia atrás y el solo se desengancha. Ya tenemos la puerta solamente para tirar de ella. Vamos a meterle por aquí debajo y le hacemos palanca hacia afuera. No os preocupéis, que es que son grapas, podéis tirar fuerte, sobre todo también si hacéis los tirones en seco. Una vez que prácticamente la tenéis despegada, tiráis de ella hacia arriba un poquito y ya la tendríamos en la calle. Vamos a retirar el insonorizante lo mejor que podamos con un cúter y sin romperlo, porque luego podremos volver a pegarlo. El pegamento nos admite luego poder ponerlo otra vez. Tenemos esto aquí que va a pillar con dos remaches. Ya tenemos acceso al elevaluna y al motor, que lo tenemos aquí cogido con 3 tornillos. Y la estructura del elevaluna parece que esto va cogida a esta tuerca y a esta de aquí. Vamos a retirar esto para que no nos estorbe. Lo que voy a hacer antes de desmontar nada más es montar la botonera y comprobar aquí ya sin el panel de la puerta, a ver si podemos ver realmente dónde está el fallo. El cable es que apenas no siento que se mueva.
lo ha achuchado un poco. Creo que algo está pasando con el cable. Y lo vamos a tener que echar a la calle para poder comprobarlo. Lo voy a dejar en la parte de abajo. Bueno, lo hemos conseguido bajar hasta esta posición. Veis que ya tenemos aquí el clip para poder tirarle y soltar el cristal al punto ese que hay ahí dentro. A ver si se enfoca bien. Esa lañilla también hay que achucharle para que nos libre el cristal. En este lado creo... No, eso solamente es un guía. Y este parece que es un guía también. Entonces solamente tenemos que achucharle al punto ese blanco, retirarlo y podemos tirar del cristal para arriba. Con un destornillador le pulsamos al puntito ese blanco y ya del cristal debería de venirse arriba. Hay que decir que eso tiene muchísima resistencia, vamos a ver ahora el porqué. No voy a necesitar ni tener que cogerlo arriba. Debería de caer por su peso, pero vemos que está bastante duro. Habrá que suavizar los carriles para que eso trabaje bien, si no con el siguiente nos puede pasar lo mismo. Pues vamos a desmontar la elevaluna y a ver qué nos encontramos. Antes de soltar el motor vamos a quitar el conector del motor. Metéis la mano por detrás, vais hacia la punta y le levantáis con el dedo la patilla del conector. Y ya podemos tirar para atrás. Y ahora sí vamos a quitar, o intentar quitar la elevaluna. No hace falta que estas tuercas las quitemos del todo. Tiene huecos para que giremos el motor y podamos sacarlo. Al final corté el vídeo por no grabar mientras investigaba, pero este tornillo, el carril de la elevaluna, no me daba el suficiente recorrido para poder sacarlo hacia adentro. Entonces, porque me estaba chocando en el mismo cristal que llega hasta aquí. ¿Qué he tenido que hacer? ¿Veis la guía que hay por detrás? Es la misma que esta, pero la de aquí al lado. Entonces al quitarla, ya el cristal nos va un poquito para allá, que creo que es lo suficiente para que el tornillo ya nos deje sacarlo del sitio. ¿Veis? Ya tendremos el tornillo fuera. Lo echamos un poquito hacia adelante porque si veis aquí la chapa se hunde un poco para allá. Lo llevamos hacia adelante y lo bajamos. Ya si podemos retirar el motor también. Sacaríamos toda la estructura junto con el motor por aquí. Lo que hagamos sea desatornillar la estructura de estos tres tornillos e incorporarle el motor a la nueva estructura. Ahora lo que quiero observar es que ya sin la estructura de la elevaluna, que el cristal tiene un desplazamiento cómodo por las guías. Que no es cuestión de las guías de que tengan resistencia, que antes me lo pareció desde luego. Entonces tenemos que llevarlo por su sitio. El cristal, ¿cómo lo mantenemos en su sitio? Haciendo fuerza de aquí para allá y de esta mano hacia adelante. Ahí vamos a poder llevarlo bien por sus carriles, que podemos comprobar que están un poquito agarrados en ciertos sitios, pero tampoco lo veo como para que se pueda cargar un elevaluna. Intentaremos suavizar las guías que asoman por aquí. Las vamos a limpiar bien de polvo y las suavizamos si acaso con un poquito de vaselina y lo volvemos a probar. Este es el puntito blanco que yo decía que teníais que achucharle, porque esta y esta son guías, pero ese puntito blanco hay que desplazarlo hacia atrás para poder liberar el cristal.
Para montar el elevalunas nuevo, que os vendrá con la brida para que no se escapen los cables con esta ruletilla, la cortáis, lo sujetáis con el dedo y le echamos el motor con cuidadito. Ahí, y una vez que lo presentamos, lo sujetamos bien para que no se vaya a escapar y le apuntamos los tornillos. En este caso es una pieza que no es original, pero prácticamente es igual que la original. Pues ya, como hemos dicho, tenemos los carriles limpios. Vamos a meter el motor. Lo vamos a meter por donde lo hemos sacado. Lo dejamos ahí presentado, a ver si no nos estorba meterlo aquí. Lo dejamos apretado. Y le enchufamos los cables, que lo vamos a probar antes de seguir montando. Los vamos a probar que funciona antes de engancharle el cristal. Podemos comprobar que funciona perfectamente. Vamos a dejar caer el cristal. Le echamos el clic hacia adentro y ya tendríamos nuestro cristal cogido. Ahora sí, con el cogido vamos a probar que hace bien el recorrido. Vamos a comprobar que no nos estorba el protector que hemos puesto. Pues parece que no estorba para nada. Ponerle la pletinilla esta suya. Y vamos a ponerle la cartonera. ¿Acordáis que el último paso fue tirar hacia arriba? Ahora al revés. La tenemos que meter primero de arriba y dejarla caer hacia abajo. Y una vez que la tenemos, donde tenemos las grapillas colocadas, les damos unos golpes. No, pues ya nos queda nada más que el protector este. Bueno, pues ya lo tenemos listo. El elevalunas, bueno, nos falta pegarle un limpioncillo y la tirilla de atrás, pero no quiero entretener más con esto. Pues ha sido todo sobre el cambio de elevalunas de este Peugeot 406. Espero que os haya servido de algo el vídeo. Si os ha gustado, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.